y el tiempo sea la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, que tu eternidad esté sobre nosotros de gran manera para que podamos entender y comprender de forma relajada lo que usted quiere darnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al terminar esta comunicación entre hermanos, a ti será elevada toda la pleitesía porque usted la merece siempre. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria y la honra sea de Dios y no de nosotros. Solamente somos tus vasos, Dios mío. Te adoramos y te amamos con nuestra alma, vida y corazón. Y los que amamos a Dios decimos amén y amén. Iniciamos y vamos al libro de Primera de Corintios. Amén. Capítulo 14, el verso 1. Cuando lo tienen, nos ponemos de acuerdo con Garán. Amén. E iniciamos la lectura. Cuando vi este capítulo, le dije a mi hermano, muchacho, pero esto está no apto para cardíaco. Y dije, Dios mío, tú te pasaste conmigo porque esto está fuerte. Cuando me choqué con el verso 34, yo dije, Jehová, pero no había otro. Esto está fuerte, hermano. Así es que vamos con todo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga esto, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos tres fases aquí importantes. Uno, edificación. Dos, exhortación. Y tres, consolación. Amén. Estas tres fases fueron las que Cristo Jesús vino a reforzar en nosotros y en los que no la tenían en ese tiempo, a complementarlas, a ponerlas, a levantar, a edificar, a construir lo que era real. Amén. A exhortarles el camino bueno y a consolar los que estaban abatidos, dolidos, enfermos, y dentro de esa consolación habían sanidades, prodigios y más que nada la salvación. Estos tres puntos que vemos aquí era Cristo. Amén. Cristo los dejó, Cristo los plantó. Eso es la vida de Cristo: edificar, exhortar y consolar. Si es que el apóstol Pablo arranca diciendo, sigan el amor. Amén. Por encima de todo, no nos vamos a basar tanto en que si hablo en lengua, no hablo en lengua. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí por encima de todo es que el amor, amén, el amor. Capítulo 13, el anterior, lo vimos allí, amor, 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 amor. Porque hermano, ¿de qué nos sirve hablar en lengua? ¿De qué nos sirve tener don de ciencia? ¿De qué nos sirve todo esto que es bueno, pero no tenemos amor? El que no tiene amor no conoce a Dios. Amén. Y si usted y yo no conocemos a Dios, pues entonces no podemos llegar al trono, al cielo. Amén. Porque se supone que el cielo es de Dios. Y si el cielo es de Dios y usted y yo no conocemos al dueño del cielo, ¿cómo vamos a llegar a un lugar con el cual no tenemos contacto y comunicación con el dueño? Eso es irrelevante. Amén. Entonces arrancamos de una manera muy buena diciendo de que sigamos ¿qué? El amor. Cuando yo sigo algo, yo hago, amén, lo que ese algo que yo sigo hace, ¿sí? ¿Qué es el amor? El amor es Dios. ¿Cómo yo sé que yo amo? Porque tengo misericordia, amén, porque tengo paz, porque soy benigno, amén, porque lo que al hermano que está al frente, al lado o detrás mío le duele, a mí también me duele, porque lo que a él le trae alegría, a mí también me trae alegría, porque no tengo envidia, porque no tengo odio, porque perdono fácilmente, que es perdonar, dejar pasar la ofensa por alto, amén. De esa manera yo me doy cuenta que yo tengo amor. Entonces, la base de todo esto
es el amor. Amén. Luego Pablo, después de un punto y coma, dice, y procurad los dones espirituales. Pero escuche algo, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Es necesario que profetizar. Excelente. Pablo arranca bien. Él dice, procura los dones espirituales. Los dones son buenos, hermano. Amén. Los dones son buenos. Pero ¿qué hay que procurar? Profetizar. La Biblia, mire, vamos aquí, la misma palabra de Dios, hablando acerca de ella, dice de que la mayor profecía, eso se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, amén, 1:19, dice de la siguiente manera, tenemos también la palabra profética más segura, amén, la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ya ve? Entonces, a esto es lo que Pablo le está diciendo. Es mejor que ustedes profeticen a que ustedes estén luciendo dones. Amén. Porque que ustedes hablen en lengua. Y vamos al verso 2. El verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ojo con esto. Por eso el apóstol dice, es mejor de que ustedes profeticen a que ustedes estén hablando mucha lengua. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes no le están hablando a los hombres como tal, sino que ustedes están edificando ustedes mismos, más el que profetiza, habla a los hombres. Y sigue diciendo el verso 2, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. El 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es importante. ¿Por qué el que profetiza edifica, exhorta y consuela? Porque lo leímos en segunda de Pedro 1:19, que la Biblia, la palabra de Dios, es la profecía más segura. Y dice Pedro que es como una antorcha que alumbra los lugares que oscuros. El salmista, hablando de la palabra, también dice, lámpara es que a mis pies tu palabra, amén, y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. Entonces, cuando usted y yo profetizamos, hermanos, traemos luz. ¿Por qué? Porque Jesús, esto es fuerte y es bueno, Jesús dice, vosotros deben escudriñar las escrituras, amén, porque allí les parece, amén, que tienen y que encuentran ¿qué? La vida eterna. Y esta palabra habla de quién, de mí, da testimonio de mí. Eso dijo Cristo. Entonces, cuando Cristo dice eso, hermano, él no está hablando del Nuevo Testamento, él está hablando del Antiguo Testamento. Amén. Porque cuando Cristo estaba en la tierra no existía ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan. Esos libros no estaban escritos, mucho menos los Hechos, ninguno de ellos. Amén. Él estaba hablando acerca de qué, de la Torá y de los libros antiguos allá atrás, el Antiguo Testamento. Y él les dice que todos esos libros, desde Génesis hasta Malaquía, hablan de quién, de él, dan testimonio de él. Entonces, cuando usted profetiza a través de la Biblia, de la palabra de Dios escrita, usted está trayendo luz, usted está trayendo salvación, está exhortando, está edificando y está consolando. ¿Por qué? Porque está hablando de Cristo Jesús. Amén. Aquel que salvó su vida y la mía. ¿Sí? Aquel que nos exoneró de esa condena de muerte física. Amén. Aquel que nos trajo lo que usted y yo necesitábamos, y era el amor. Entonces, por eso el apóstol Pablo arranca diciéndole a estas personas en Corinto de que sigan el amor, procuren los dones, sí, pero más que dones, profeticen, porque esta gente estaba, como decimos en el buen panameño, emborrachados con esto de los dones, amén, que si yo hablo más en lengua, que si yo tengo más don de ciencia, pero recordemos que Corinto era una ciudad muy profana. Sí, la brujería era muy grande, la idolatría era muy grande, entonces gente que iban a los brujos a preguntar el futuro, querían venir, entrar a la iglesia y que la gente también le dijera el futuro con el don de ciencia, y esto no es adivinación, esto es un don de Dios. Amén. Así como iban allá a hacer pactos con la diosa Diana y con Artemisa, a eso querían traerlo al templo. Amén. Y de una forma u otra, la gente que se congregaba en esas iglesias querían lucir mucho esos dones. ¿Para qué? Para llamar la atención, pero los dones no salvan.
Amén. Porque más me vale a mí tener el fruto del Espíritu, que por eso yo seré conocido. Y lo dijo Jesús. Jesús dijo, por sus frutos que los conocerán. Jesús no dijo por sus dones. Amén. Entonces en esa iglesia en Corinto había un desorden muy grande con esto de los dones, porque los tenían de manera arbitraria, ¿sí? No había rienda en eso. Amén. Entonces es más importante, escuche bien, es más importante el fruto del Espíritu que los dones. Porque si usted tiene dones y no tiene fruto, usted puede ir al infierno con todo y dones. Amén. Porque Satanás, el diablo, Jehová reprenda en esta hora, habla más lengua que usted y que yo, hermano, pero son lenguas diabólicas. Entonces, ¿de qué le sirve hablar tanta lengua si no va al cielo? Amén. Los demonios conocen mucho de la vida suya, de la vida mía. Amén. Porque más que Dios está viéndonos también. Sí, Dios nos ve de día y de noche, pero las tinieblas también nos tienen fichado. Ellos nos están viendo. Amén. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Para darnos un golpe y que nos tire al suelo y no nos levantemos más. Entonces, si usted va al brujo, el brujo le va a decir lo que usted hizo hace 5 días atrás. Y a eso ellos le pueden llamar don de ciencia. Entonces, con todos esos dones que ellos tienen, porque también son dones, van a dónde? Al infierno, a la condenación. Entonces, no nos basemos en tener dones, sino en tener fruto, porque el fruto permanece para siempre, o sea que el fruto es eterno, y Dios que es eterno, y si usted porta frutos eternos, usted va a ir a la eternidad con el Señor. Amén. Así es que vamos a abrazar eso. Seguimos. Dice el verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Uf, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ya se da cuenta. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Aleluya. Aquí hay un punto. Bueno, hermano, no es malo hablar en lengua, ¿de acuerdo? Porque este capítulo no viene a decir de que es del demonio hablar en lengua. No, hermano, no, no. Es bueno que usted hable en lenguas porque ciertamente usted se edifica a usted mismo, usted habla misterios con el Señor. Amén. Sin embargo, no es tan bueno de que usted comience a hablar lenguas en la iglesia, amén, que todas las personas le escuchen a usted hablando en lengua, y usted pasa 1 hora hablando en lengua en el servicio y luego no hay nadie que interprete esas lenguas. Entonces, todo el pueblo de Dios, hermanos suyos y hermanos míos que están allí congregados esperando algo de Dios, hacen silencio. Usted y yo estamos hablando en lengua por media hora, 15 minutos, ellos haciendo silencio, escuchando, pero ellos están esperando porque no todos entienden ni interpretan. Amén. Entonces, al final de que usted habló tanto tiempo en lengua, ¿quién le va a interpretar al pueblo lo que usted habló? Entonces, ¿de qué le sirve a usted, de qué le sirve al pueblo haber oído 15, 5, 10 minutos de lenguas? Amén. Y luego no hay explicación de eso. Por eso Pablo dice, mayor es el que profetiza, porque el que está profetizando, hermano, no está hablando en lengua, él está hablando Biblia, él está hablando palabra de Dios. Amén. Y la palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Que el que tenía cadena, el que tenía soga, el que tenía atadura, hermano, esa palabra va volando machete por ahí para allá y va cortando y va siendo libre. Amén. Entonces, si usted pasa profetizando durante 5 minutos, créame que el infierno tiembla, el cielo se pone a su favor y la gente será salvada. ¿Sí? Entonces, importante esto que dice en el verso 5, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si usted habla en lengua, hermano, ore a Dios, amén, para que el Señor le dé esa capacidad de usted poder interpretar, amén. O como tal, somos un cuerpo en Cristo, ore a Dios para que despierte ese don en otra persona, amén. Que en el momento que usted comience a hablar en lenguas, esa persona se active con usted y vaya interpretando, amén, para que el pueblo sea edificado. Gloria sea su nombre. Continuamos la lectura y dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación?
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, que es una cítara, un arpa. Amén. En la nueva traducción viviente nos dice claramente que es la flauta o el arpa. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Uy, esto es importante. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora Pablo se va a un punto que ellos entienden como lo hacía Cristo hablando en parábolas. Amén. Haciendo una comparación. Como este lugar, Corinto, eran máximo de máximos en lo que era la idolatría, la hechicería y todas estas prácticas inmundas que a Dios no le gusta. Usted sabe que los hechiceros, los idólatras, ellos tocan trompeta, ellos hacen música. ¿Para quién? Para el enemigo. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, escuchen bien, si ustedes tocan la flauta, amén, y lo hacen de una manera desafinada, tocan do, después tocan re, o sea, no llevan una secuencia, se están escuchando notas sí, pero notas desordenadas, que luego no se llega a un entendimiento concreto de qué es lo que tú estás haciendo, qué tú estás tocando, ahí no hay melodía, amén, allí no hay armonía. Si uno toca notas, hermano, por tocar notas, si yo no sé tocar un piano, yo me siento, yo comienzo a tocar do, re, fa, la, hermano, voy mezclando, hago un guacho ahí, amén, un guacho. ¿Pero por qué? Porque no sé tocar el instrumento. Por eso Pablo le está diciendo a ellos, así como ustedes tocan la flauta y las notas llevan una secuencia y esa secuencia produce una melodía y esa melodía es agradable al oyente, así tiene que ser cuando ustedes van a hablar en lengua, porque hablar en lengua va acompañado de la interpretación para poder que lengua e interpretación produzcan una melodía y sea agradable para la iglesia cuando lo oye y pueda crecer. Amén. Porque las melodías que hacen relajan, las melodías que hacen llevan a la concentración para el estudio. Si usted está estudiando y usted pone un instrumental suave, algo que le traiga paz, amén, usted se puede concentrar mejor. Entonces Pablo le dice, así como las notas para poder sacar una melodía tienen que llevar una secuencia coherente, asimismo tienen que ustedes hablar lenguas e interpretarlas de manera que coherente, no puede ser desordenado. Más que nada él estaba plantando un orden, amén, en esa iglesia y también para que nos quedara de ejemplo a nosotros. Entonces, él dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando los ejércitos van a la guerra, amén, la trompeta tiene que emitir un sonido, una melodía en específico, amén. Hay una melodía exacta que le dice a los soldados, listo, vamos a la guerra. Hay otra melodía exacta que le dice a ellos, ve, vamos agarrando y vamos alineándonos, amén. Una melodía que les dice, prepárense, alíñense, gloria sea su nombre, y otra que le dice, vamos hacia la guerra. Entonces, por eso Pablo dice, si esta trompeta se tocara de manera incierta, ¿qué pasaría? Ellos no saben cuándo van a salir a pelear, ellos no saben cuándo prepararse, ellos no saben nada, amén. ¿Y qué va a pasar en ellos? Va a traer ¿qué? Incertidumbre, confusión, y eso es lo que produce cuando usted y yo utilizamos los dones del Espíritu de manera arbitraria y desordenada, ¿sí? Cuando viene alguien que no conoce a Dios, cuando viene alguien nuevo, se confunde, amén, queda que no sabe ni a dónde prestar atención, porque aquí hay alguien que está hablando en lengua, hay otra persona que está profetizando, hay otra persona que está danzando, entonces no sabe en qué área entrar, no sabe a qué prestar atención, porque hay un desorden en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, usted y yo como cuerpo en Cristo que somos, tenemos que estar ordenados. Amén. Y ese orden lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios, la profecía más segura. Dice el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, los que adoran al Señor, los que cantan, los que danzan, los que enseñan la palabra, no vamos a ir a la iglesia o no vamos a ir a una esquina, ya sea la estación del metro, ya sea la 5 de mayo, ya sea la calle o de casa en casa a llevar el evangelio para que las personas no nos entiendan y hablarle al aire. Usted y yo vamos a predicar, a enseñar o a adorar con un grupo de personas para que todos entendamos lo que estamos haciendo y seamos que edificados. Entonces Pablo dice en este verso, miren, si ustedes hablan en lengua y no se entiende lo que ustedes están diciendo, ¿qué están haciendo? Hablando al aire. Amén. No están haciendo nada. Entonces, ojo, cuidado con esto, dice el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Todos los idiomas tienen un significado. Amén. Hasta de las tribus. Aquí en Panamá tenemos a nuestros aborígenes que ellos hablan lo que es el dialecto y ellos entienden, tiene significado. Amén. Eso no es de que hablan disparate, eso tiene un significado. Amén. Entonces, ¿cómo si cada uno de los idiomas dados por Dios tienen un significado, el hablar en lengua no lo va a tener? Si todo lo que Dios hace lo hace con propósito. Amén. Todo lo que Dios hace lo hace con un objetivo. Amén. Entonces es importante y es interesante de que usted y yo tomemos en cuenta todos estos puntos y los pongamos en práctica. Dice el verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. A ver, vamos a resolver esto rápidamente. Pablo era un hombre que iba de nación en nación, de región en región. Cada una de las regiones tenía un idioma en específico. Amén. Entonces Pablo desarrolló a través del Espíritu Santo la capacidad de hablar en el idioma de cada uno de ellos, hermanos. A esto es lo que le llamaban hablar en lenguas. Mire, aquello que sucedió en el libro de los Hechos, amén, donde vemos la primera manifestación de las lenguas, porque Cristo Jesús nunca habló en lenguas, eso no lo leemos ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso no aparece de que Cristo habló en lenguas. Amén. Pero aquí dice, en el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 4, dice aquí, de la siguiente manera, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Escuche esto. Cada uno les oía hablar en qué? En su propia lengua. Aquí no nos está hablando que eran lenguas espirituales, celestiales o angelicales. Nos está hablando que eran lenguas humanas, naturales, propias de cada región. Amén. Continuamos la lectura. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Uy, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ojo, los galileos hablaban ¿qué? Arameo. Amén. Pero ellos no estaban hablando arameo en el momento, ellos estaban hablando todos los demás idiomas, amén, de las regiones que ahora vamos a mencionar. Escuche, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, ya vio todas las regiones que habían ahí juntas. Cada una de esas regiones tenía un idioma, una lengua en específico, pero lenguas que naturales con un significado. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo de Dios? Desciende y les da la capacidad a ellos, amén, de hablar en una lengua la cual ellos no conocían.
Y a eso se le llama de la siguiente manera: la xenoglosia. Amén. De esta manera lo define la ciencia, la xenoglosia. También se denomina xenoglosis. Amén. O don de lengua. ¿Qué significa esta palabra? Es un término derivado de los vocablos griegos xenos, que significa extranjero, y glosis, que quiere decir lengua. Los parapsicólogos lo definen como la facultad de hablar lenguas extranjeras sin haberlas estudiado ni aprendido anteriormente, y que normalmente son incluso desconocidas para quienes las hablan. Amén. Esto fue lo que ocurrió el día del Pentecostés, cuando ellos comenzaron a hablar otras lenguas, porque habían muchas personas reunidas de distintas regiones que si ellos hablaban solamente árabe, los demás no le iban a entender. Amén. Y pasa esto que Pablo está diciendo: todos se iban a ver como meros extranjeros. Amén. Que era el caso, todos eran extranjeros. Pero ¿qué quería Dios? Que el mensaje fuera entendido por los que estaban allí, y cuando ellos regresaran a sus regiones, lo transmitieran a los que vivían en esa región. Amén. Entonces, por esa razón, los apóstoles reciben esta impartición y comienzan a hablar en lenguas que aún ellos mismos no conocían. Amén. Aún ellos mismos no estudiaron, pero que iniciaron a hablarlas. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje de Cristo. Amén. Continuamos leyendo. Dice: así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. Es lo que acabamos de explicar. Si nosotros hablamos en lenguas, hermanos, amén, no está de más pedirle a Dios que nos dé la capacidad, nos dé ese regalo del cielo de poder interpretar, poder entender aquello que estamos hablando, amén, para poder explicarlo a los hermanos, interpretárselo y decirle, amén, lo que Dios está diciendo al pueblo, porque es muy importante. Hermanos, es interesante una tendencia que se dio en el siglo XX, ¿sí? Explota en el siglo XX, donde un grupo de personas comenzaron a decir, ¿sí? Al venir a Cristo, si tú no hablas en lengua, pues no tienes al Espíritu Santo. Porque ser bautizado con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te bautiza, tú tienes que hablar en lengua. No, error, error, hermano. La manifestación del Espíritu, oiga, ¿qué significa bautizar? Amalgamar, unir, unificar. Eso es lo que quiere decir el griego. Amén. Amalgamar, unir, unificar. Eso es bautizar. Amén. ¿Qué hace el bautismo? Nos une, nos pega, nos hace uno con Cristo Jesús. Amén. Eso hace el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, hay gente que nunca en su vida han hablado en lengua, pero tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo usted se da cuenta que tiene al Espíritu Santo? Porque se le ve, manifiesta los frutos del Espíritu. Ahora, Adrián, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Son los siguientes. Gálatas capítulo 5, verso 22 al verso 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted quiere saber si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, debe portar este fruto. Amén. Este fruto tiene toda esta composición, ¿sí? Y arranca ¿con qué? Con el amor. Por eso Pablo arrancó diciendo: sigan el amor. En el verso 1, sigan el amor. Hermano, no crea aquel que le dice a usted: no, si tú no hablas en lengua, tú no vas para el cielo porque no tienes el Espíritu Santo. Hermano, eso es doctrina del diablo. Amén. Porque hay personas que hablan en lenguas, pero son lenguas satánicas. Más, como no hay nadie
dentro del templo que interpreta esas lenguas creen de que el hermano que está al lado desatado hablando en lengua está hablando para edificar, hermano, y lo que está haciendo es trayendo maldición, inmundicia, amén, Correcto. y apatía espiritual. Pero como usted y yo no tenemos el don de interpretar o de entender lo que es del espíritu, creemos de que esa persona está llena del espíritu, siga, y todo el mundo hace silencio, amén, y lo que está haciendo esa persona es trayendo cosas de las tinieblas a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por esa razón es importante de que usted y yo entendamos que la manifestación o lo que nos dice a nosotros si tengo o no el Espíritu Santo no es el hablar en lengua. Amén. Importante eso. No es el hablar en lengua. Amén. Continuamos. Dice el verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Amén, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Amén. Queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Pablo está hablando claramente, hermanos, porque cuando nosotros venimos, nacemos, amén, nosotros nacemos con una, vamos a ponerle una amnesia temporal. Amén. Esto es importante y esto es profundo. Amnesia temporal. Antes de que mi hermano Jaime y todos los que estamos aquí llegáramos a esta tierra, estábamos donde dentro de Dios. Amén. Porque usted y yo somos esencia de Dios viva. Somos espíritus teniendo una experiencia natural. Amén. Entonces, usted y yo venimos del cielo. En el cielo, Dios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, toda esa gente, hermano, tiene un lenguaje. Amén. Todos tienen un idioma, el cual usted y yo hablábamos. Por esa razón, estando en esta carne, podemos hablar en lengua porque el Espíritu Santo le place así y él comienza a tener una conversación con usted y conmigo. No sé si a alguno de los que están aquí le ha sucedido, está orando y usted comienza a hablar en lengua. Sin embargo, usted puede comprender aquello que usted está hablando. Amén. Hello. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que ha activado en usted ese misterio, porque Pablo lo dijo. El que habla en lengua que hace, habla misterio con Dios, pero usted está hablando en su casa. Amén. Está teniendo una conversación usted y su padre. Entonces, ¿qué hizo? Dios activó ese idioma con el cual usted se comunicaba cuando estaba allá arriba en el cielo con él. Amén. Entonces, al momento que usted desciende aquí a la tierra, amnesia temporal, ¿sí? Porque imagínense que los babies nazcan y comiencen a hablar en ese idioma celestial. Dígame si la mamá va a saber si quiere mamadera, si quiere agua, si quiere ir al baño, no va a saber. Amén. Entonces, por esa razón, Dios hace esto al momento de que el humano nace. Amén. Entonces, por eso es importante lo que Pablo está diciendo. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con ¿qué? Con el entendimiento. ¿Sí? Porque usted está orando en lengua. Amén. Pero posterior a eso, el espíritu le va revelando a usted qué fue lo que usted y Dios hablaron en ese instante. Porque usted comienza a ser edificado. Y si usted se sentía triste, la tristeza se va. Amén. Y viene alegría, pero eso lo comprende usted y es edificado usted. No se condena de que usted esté en la iglesia con todos los hermanos y usted siente ese golpe del espíritu y usted dice, bueno, santo, no puedo detenerlo, pues yo me voy a una esquina, amén. Y ahí en la esquina yo hablo misterio con Dios, Dios y yo, amén. Pero más nadie, yo no voy a meter, venga hermano, que va, no, 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 hermano, eso es usted y Dios. No se va a condenar porque usted lo haga en una esquina, usted y Dios, amén, porque es usted quien está siendo edificado. A la hora de profetizar, si no se quede la palabra, pero vamos a darle fuerte a esto, hermano. Hay gente que Dios le dice, Bruni, ve y dile a los hermanos en la iglesia esto y aquello. Y Bruno dice, ay, Señor, revélale a otro, porque a mí no me van a creer. Entonces, cuando Dios le da profecía para que le hablen al pueblo, no quieren hablarle al pueblo. Amén. Pero entonces las lenguas quieren hablarla delante de todo el mundo. Amén. Y nadie le está entendiendo. Entonces, esto es una incongruencia. Amén. Cuando Dios le da a usted una palabra, así sea que vaya y le diga a los hermanos, hermanos, así dice el Señor, dile al débil, fuerte soy, párese y dígalo. Porque si usted no lo hace, vienen enfermedades y repercusiones que usted no crea lo que usted no las va a querer. Amén. Cuando Dios le manda a decir algo al pueblo, dígalo, exhorte, edifique, consuele,
Pero al momento de las lenguas, tenga cuidado. Amén. ¿Cómo, cuándo y en qué momento hacerlo? Continuamos. Dice allí, 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Qué dice ahí? El oyente. El oyente. Si usted y yo predicamos, ¿para qué? Para que las personas oigan y vengan aquí a la salvación. Pero si predicamos muy allá arriba, con mucho código, mucha clave, las personas no van a poder ser salvas. Amén. Porque no todos son eruditos, no todos son del Sanedrín espiritual, no todos son apóstoles, reverendos. No, hermano, no todos tienen el mismo alcance. Entonces, cuando usted y yo vamos a impartir la palabra de Dios, hagámoslo de manera sencilla. Cristo lo hacía sencillo, amén, para que la gente le pudiera comprender. ¿Y cuál era el fin? La salvación. Continuamos. Dice aquí el verso 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Amén. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Uy. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pablo dice, ojo, yo hablo más lengua que ustedes, pero aquí les traigo la explicación. Recordemos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, amén, donde él dijo que él vio y oyó palabras inefables, él vio cosas inefables que realmente aquí en la tierra muchísimos no iban a comprender, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre tenía tanto de Dios, pero tanto de Dios, amén, que le dice yo, oigan, yo he visitado muchas regiones, amén, y en cada una de esas regiones hablan un idioma diferente y la gracia del Señor me ha permitido de que yo me comunique con ellos, porque si yo llego a esos lugares y ellos no me entienden, entonces ¿para qué yo estoy llegando allí? Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios activaba en él esa capacidad de comunicarse con ellos y entenderse de manera plena. Entonces le dice, yo hablo más lengua que ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. ¿Cuántas? 5 solamente. 5. Hermano, ¿cuántos son los ministerios? 5 son los ministerios. Amén. Aquí hay un misterio de Dios. Pablo dice, yo prefiero hablar que 5 palabras. ¿Qué compone el cuerpo de Cristo? 5 ministerios. Tanto lo que adoran, hablen con entendimiento. Lo que prediquen con entendimiento. Lo que enseñan, enseñen con entendimiento. Lo que son apóstoles y profetas, profeticen y guíen al pueblo con entendimiento. Amén. Los 5 ministerios tienen que hacerlo con qué? Con entendimiento. No quieren impresionar, porque estar en Cristo no se trata de impresionar. Aquí el que lleva el mambo se llama Jesús de Nazaret. Amén. No es usted ni soy yo. ¿Sí? Entonces, interesante esto. No queramos, hermanos, tener muchos dones para impresionar a los hermanos, amén, o sentirnos más arriba que otros. No, hermano, Jesús dijo, el que quiere ser mayor que qué, que sirva, amén. Entonces venimos a servir y para servir yo tengo que tener el fruto del Espíritu. Entonces, más vale hablar que 5 palabras, ¿en qué? En el Espíritu y con entendimiento, a que hablar miles de lenguas, amén, de conocida y ¿qué pasó? Nadie entendió, nadie recibió nada. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a qué? A los creyentes. ¿Ya oyó? Las lenguas son para qué? Para los incrédulos. Pasó en lo que allá en el libro de Hechos, cuando lo leímos, en el capítulo 2. Amén. Había personas de todas las regiones y ellos jamás pensaron de que Dios le iba a hablar a través de unos galileos, amén, de unos judíos que hablaban arameo en la lengua autóctona de ellos. Jamás lo pensaron. O sea que cuando eso sucedió, la Biblia dice que fue un estruendo y ellos fueron impactados, quedaron fue atónitos, hermano. Dijeron, pero ¿cómo? Es que ese Dios se la sabe toda. Nosotros pensábamos que nos íbamos ahí sin nada, pero él tiró la red y nos pescó, amén, porque todos comenzaron a hablar en los idiomas, amén, propio de ellos, y eso los impresiona. Entonces, ¿eso qué hizo? Que aquellos que no creían vinieran a creer en el Hijo de Dios.
Pero la profecía es para quién? Para los creyentes. Amén. Para aumentar la fe, para decirle, óyeme, recuerda que Dios te prometió esto, no sueltes. Amén. Falta poco para que se cumpla. Sigue esforzándote. Amén. No te desanimes. Recuerda que Dios es quien te anima, es tu sol de justicia. Para eso es la profecía. Amén. Para el creyente. Sigue diciendo, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ay, papá. Por esa razón es que a través de la historia a los evangélicos le llaman loco, hermano. Porque entran gente que es un indocto, una persona que no sabe doctrina, que no está enseñado, amén, no tiene conocimiento de lo que es el camino de Dios, cómo se mueve la manifestación de Dios, amén. Y si entra una persona que no tiene nada de conocimiento, nada. Mire, el señor Nicodemo era un maestro de la palabra, era un hombre, él conocía la Torah. Y cuando Cristo le habló del nuevo nacimiento, Nicodemo no entendió. Y conocía, y era maestro, y se quedó, amén. Se le trancó la reversa, se le trancaron los cambios y el carro no avanzó, se quedó atascado, hermano. Y Cristo tuvo que entrar en un momento de explicación privada para él, amén. Porque el hombre dice, pero ¿y cómo? Vamos a entrar otra vez al vientre de la madre. Pero Dios, Nicodemo se salió, él fue a la luna. Amén. Ahora, una persona que no tiene nada de conocimiento nos va a llamar loco. Totalmente. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Amén. Y en la iglesia de Cristo tiene que haber ¿qué? Orden. Amén. El orden. Y eso lo estableció ¿quién? El mismo Dios. Dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si todos qué? Profetizan. ¿Y qué tenemos que profetizar? La palabra de Dios, la que es la profecía que más segura, segunda de Pedro 1:19, la Biblia, profecía más seguro. Si todos hablamos Biblia total, amén, plena, sustancia, sin alteración, las personas van a venir y como dice la palabra también, toda rodilla se va a postrar, amén. Toda rodilla se doblará ante Dios. Dice, oiga lo que dice Pablo, van a quedar postrándose sobre su rostro y van a adorar a Dios, amén. Declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros y van a venir a ser salvos. Pero sí que si todos profetizamos, ¿por qué? Porque ellos están entendiendo, están siendo edificados, exhortados y consolados. Amén. Continuamos. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Ya? Pablo arranca diciendo, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sí? Recordemos de que estas personas le enviaron una carta a Pablo, amén, contándole los pormenores y los pormayores de lo que estaba pasando. Y ahora Pablo les está ¿qué? Respondiendo. Y Pablo le está diciendo a ellos, cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, o sea, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice? Hágase todo para edificación. Todo lo que él mencionó ahí, él está diciendo, todo esto háganlo con ¿qué? Con orden. Amén. Y lo vamos a ver más abajo. Dice 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres por turno y uno que interprete. Orden. Para que haya edificación en el cuerpo de Cristo, que tiene que haber orden. Máximo por dos o por tres. Listo. Más de ahí no. Y uno de esos dos o de esos tres tiene que interpretar. Amén. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquello que le dije hace un rato, si no hay alguien que le interprete, vaya a una esquina, hermano, y hable solo usted y Dios. Amén. Si no hay quien interprete esas lenguas.
porque si eso es para el pueblo y no hay quien lo interprete, entonces, ¿qué va a ganar usted con decirle todo y no van a entender qué usted está diciendo? Amén. Entonces, importante eso. Dice el 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás que juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno, ¿por qué? Por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iglesia de Corinto? Desorden. Todos querían profetizar juntos, todos querían hablar lengua juntos, todos querían cantar, o sea, todos querían hacer al mismo tiempo las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque más que edificar, ellos querían impresionar. Y Dios no quiere impresión, porque a Dios nada lo impresiona, Él lo sabe todo, Él lo tiene todo. Dios quiere que usted y yo seamos edificados. Amén. Continuamos, dice el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a qué? A los profetas. Amén. ¿Qué él está diciendo? No es de que si usted siente profetizar y usted no lo hace en el momento, la profecía se le va a olvidar o el Espíritu Santo ya después no se le va a decir. No, es que usted va a someter su carne, su emoción allí, porque Dios le dio una profecía, pero usted se emociona y quiere que todo el mundazo sepa de que Dios a usted nada más le da profecía. Y si alguien está hablando lengua, si alguien está ministrando, usted también quiere hablar en ese momento y no se puede. Tiene que esperar su turno, uno por uno, dijo Pablo. Entonces usted se va a aguantar ahí sentadito. Y si usted siente que se le olvida, Señor, dame retentiva en el nombre de Jesús. Amén. Y va a esperar su turno. Y cuando es su turno, entonces usted va a hablar. Amén. No de manera loca, hermano, porque a veces está llorando, está gritando, está gimiendo. ¿Cómo se le va a entender? Cálmese un poco, bébase un vaso de agua. Amén. Y luego que usted se bebió el vaso de agua, que usted está medio calmado, entonces usted vaya hablándole a las personas, mire, Dios dijo esto, Dios dijo aquello. Porque si usted comienza, no, es que, y como acelerado, como que está agitado, buscando una bombita. Y entonces yo no voy a entender lo que usted me está diciendo. Amén. Es calmado, es con orden, porque no queremos impresionar, queremos que edificar. De impresionar a edificar son dos extremos diferentes. Amén. Entonces, edificación. Dice el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, uy, 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 porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Hermano, llegamos donde queríamos y el tiempito se nos fue, pero llegamos. Este texto es usado por muchos hombres. En cierta ocasión yo voy en un autobús y yo voy escuchando a una profeta del Señor. Amén. Pero no tenía audífonos, se me quedaron los audífonos y yo voy escuchándola así, pues, a bocina pela. Y un señor que estaba al lado me dice, que ¿ella quién es? Yo le digo, la profeta fulana de tal. Me dice, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que las mujeres no pueden predicar. Tú sabes lo que dice 1 Corintios 14:34. Para ese tío, entonces no sabía yo que hoy iba a hablar de eso. Y yo le digo, ¿qué dice? Y el hombre me dice, no, que las mujeres callen, que si yo qué. Yo dije, Señor, aleluya, bendícelo. Y no contendí con el hombre, lo dejé así, hermano, y continué para adelante. Pero, ¿qué es esto, hermano? Una carta. Esto que usted y yo vemos como Primera de Corintios, la verdad no es Primera de Corintios, esto es Segunda de Corintios. Lo que usted y yo vemos como Segunda de Corintios, nuestra Biblia, Cuarta de Corintios. ¿Por qué Adrián dice eso? El moreno se volvió loco. Corintios le envió una carta a Pablo. Esa es la primera carta que salió de la iglesia hacia Pablo. Esta Primera de Corintios es la respuesta de Pablo, es la segunda carta que sale de Pablo a la iglesia de Corintios. Amén. Entonces, esto que está aquí es lo que ellos le mandaron a él, es lo que ellos le están diciendo, que las mujeres tienen que callar en la congregación. Amén. Que las mujeres no pueden hablar y que tienen que preguntarle a los maridos, ¿sí? Cuando nosotros mandamos un chat para entenderlo más en WhatsApp, ¿qué podemos hacer? Deslizamos con el dedo y ¿qué pasa? Lo que nos escribieron arriba se pone sobre aquello que usted y yo vamos a enviar. Amén. Y entonces la persona sabe qué es lo que estamos respondiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para ese entonces Pablo no tenía esa tecnología de deslizar el dedito y que le apareciera ya. No, hermano. Él tenía que escribir otra vez lo que ellos le habían escrito para luego entonces darle la respuesta.
Por esa razón, el 36 es una pregunta, amén, porque él está respondiendo a lo que los hombres le escribieron a él. Amén. Y lo que ellos le escriben a él es diciendo que las mujeres de las congregaciones tenían que quedarse calladas porque no les era permitido hablar, sino que estuvieran que sujetas, como también la ley lo dice. Si nosotros vemos, Pablo no era un hombre que hablaba de mucha ley, él no era muy pro ley. Amén. Siempre él presentaba que la gracia de Dios por el frente. Amén. Siempre él presentaba la gracia de Dios por delante. Entonces aquí esta gente le está diciendo que las mujeres se callen, que le pregunten a los maridos en la casa, pero eso Pablo acá en el 36 le dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Aquí Pablo está respondiendo eso que ellos le enviaron. ¿O solo a vosotros ha llegado? Pregunta. 37, respuesta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Porque Pablo le habla y le dice, óyeme, las mujeres, si van a profetizar, cúbranse la cabeza. Entonces, ¿cómo es de que el mismo Pablo que está diciendo que si las mujeres van a hacer algo, mejor se cubran la cabeza y lo hagan de manera honrada? El mismo que está diciendo que las mujeres pueden, ahora está diciendo que se queden calladas. Eso es irrelevante. Aquí está la explicación. Esto que dicen el 34 y el 35, amén, fue lo que ellos le enviaron a él para mantener a las mujeres como subyugadas. Pero ahora Pablo responde, ¿sí? Esto es poderoso. Mujeres, ustedes son el vientre de Dios, son importantes. Sin la mujer el mundo no puede avanzar. Así que Dios bendiga a las mujeres. Amén. Las amamos en el nombre de Jesús. Continúa, dice, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Hermanos, para cerrar, sí podemos hablar en lenguas. Si Dios le da a cada uno en un momento específico la oportunidad, amén, y la capacidad de hablar misterios él y usted, amén. Pero siempre se haga con qué, con orden. Si usted no tiene alguien que interprete, o si usted todavía no puede interpretar, intente mejor no hablarlo tan mucho en público, ¿sí? Porque eso va a traer incógnita e incertidumbre entre los hermanos, amén. Pero sí podemos hablar en lengua, suelte sus lenguas, amén, pero todo decentemente y con orden. Pero mayormente que profeticemos, y más que profetizar y hablar en lengua, tener amor, porque Dios es que amor. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amo y adelante. Todo el placer, amén, de estar ahí con ustedes. Dios los bendiga mucho. Amén, amén y amén. Vamos a detener la grabación.